Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 15 de enero de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Maduro, el usurpador de Venezuela, resuelve congraciarse con la población y su primer acto de gobierno ilegítimo es aumentar el salario mínimo y lo aumenta en un 300%. ¿Sabe ustedes en cuánto queda el salario mínimo en términos reales en Venezuela después de un aumento del 300%? En $6.70. 20.000 pesos colombianos mal contados. Ese es el salario mínimo en Venezuela. Y con eso pretende el señor Maduro que la gente coma y que la gente viva y que la gente pague arrendamiento y que la gente sobreviva con 20.000 pesos mensuales colombianos. Y eso después de un aumento del 300% que la inflación se come en 2 días o en un día. Una inflación de millones por ciento que cuánto respeta un 300% de aumento en el salario mínimo. ¿Qué pasa con Andrés Felipe Arias? Miles de colombianos se dirigen al presidente Duque diciéndole que qué le pasó, que qué le pasó al gobierno, que no compareció a la audiencia convocada por el juez para decidir el tema de Andrés Felipe Arias y para ponerlo en libertad. ¿Qué pasa con Andrés Felipe Arias? La carta de miles de colombianos. Aparecen firmas todos los minutos recordándole al presidente Duque que incumplió sus deberes más elementales con la justicia y con un perseguido político del Centro Democrático. Ave María. Mientras tanto, el señor Leonidas Bustos, el hombre del cartel de la toga, el dueño de una gigantesca pinacoteca que nadie quiso mirar cuando era tiempo de mirarla y que pudo esconder a sus anchas y que nadie le ha buscado, ese parece que está con solicitud de asilo en el Canadá. De manera que Andrés Felipe Arias, en el fondo de una cárcel en los Estados Unidos por cuenta de Juan Manuel Santos y por cuenta ahora del presidente Duque y de Carlos Holmes Trujillo. Mientras tanto, el señor Leonidas Bustos asilado en el Canadá. Era lo que nos faltaba. El presidente Duque nos sorprende ahora, todos los días nos quiere sorprender con alguna cosa que no hace sino demostrar su desenfoque sobre la realidad colombiana. Ahora quiere crear a Prosur, que para hacerle contrapeso a UNASUR. Nos salimos de UNASUR. No defendemos la Comunidad Andina de Naciones. A propósito, tenemos el secretario ejecutivo y no mandamos un experto en temas de comercio exterior y en temas de integración, sino a un amigo de Marta Lucía Ramírez y a un amigo del conservatismo. Un hombre inteligente, no cabe ninguna duda, pero que no tiene ni idea en estas materias. Pero queremos crear a Prosur. ¿Esto cómo es? Tenemos la ONU, tenemos la OEA, tenemos la CEPAL, tenemos la Comunidad Andina de Naciones, tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos la OCDE. Esto es por todas partes organismos internacionales. Y la nueva genial idea del presidente Duque es crear una nueva porque Chile vendría y porque no viene a la Comunidad Andina de Naciones, de la que es fundador y de la que se retiró porque había un sistema económico muy intervencionista que no coincidía con los planes de economía liberal que tenían los chilenos, plan que además los sacó de pobres y los convirtió en potencia. Dicen los españoles que no hay acuerdo para sacar el galeón San José, y de lo que se habla es de que el galeón San José tenga solamente un valor cultural,
un valor antropológico, si ustedes quieren, pero no un valor económico. ¿Y qué se va a hacer con las miles de monedas de oro repetidas que están allá? Pero en todo caso, España dice que ella es parte en el asunto porque el galeón era español, así esté en aguas colombianas. En fin, Santos se iba a repartir el galeón San José con unos amigos ingleses, no pudo, ahora la discusión es con los españoles. El diario La Prensa de Nicaragua pasa por donde pasan muchos medios de comunicación escritos en épocas de tiranía, y es que no le dan papel, aquí no le dan papel ni tinta. La prensa por ahora tuvo que disminuir el número de páginas de la impresión mientras sobrevive, pero Ortega no le va a dar licencia de importación de papel ni de tinta. Eso es conocido. En Venezuela, Chávez y Maduro lo han aplicado cuando les da la gana. Es un asunto muy viejo y harto conocido. La peor derrota de un gobierno británico en 95 años será la que sufra Theresa May con su famoso Brexit. No tiene por dónde, no tiene salida. Está sola, absolutamente sola. ¿Cuándo se desencadena la crisis y para dónde va? Trump le dará más oportunidades a trabajadores de estación. Eso entre comillas, ese de estación. Pero insiste en el muro. Trump admite una cosa que es innegable y atención amigos, que este es un fenómeno mundial. Hoy tenemos en Colombia la noticia de que el desempleo juvenil es el doble del desempleo no juvenil. Entre los muchachos entre 18 y 24 años no tienen qué hacer. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento económico, no hay nuevas fábricas, no hay desarrollos agrícolas, el país no está creciendo y la única manera de ofrecer empleo juvenil es creciendo. Mientras tanto, Japón suplica por 300.000 personas que vayan a trabajar al Japón. ¿Por qué? Porque la sociedad japonesa se envejeció. Es el invierno demográfico del que nos vienen hablando hace tiempos. Invierno demográfico que cayó también sobre Europa. La Europa blanca, la Europa conocida, la Europa heredera del Imperio Romano, esa Europa se está quedando sin gente. Y entonces, ¿a quién van a utilizar? A los migrantes. No tienen remedio. Así como Trump está buscando trabajadores de estación, los que vayan a coger las manzanas y van a coger los tomates y van a coger lo que se siembra en California y lo que se siembra en el sur de los Estados Unidos. Ahí sí le sirven los migrantes al señor Trump. Proceso penal por el puente Chirajara. Es que en el puente Chirajara hubo 9 muertos, 8 heridos. Eso es lo que se llama un homicidio culposo, porque las obras no se caen porque sí, sino que se caen o porque están mal hechas o porque están mal diseñadas. Aquí parece que había algo de todo un poco y la Fiscalía General de la Nación empieza el proceso. El tema con la Contraloría queda resuelto porque el constructor de la obra dice que asume los costos del nuevo puente. ¿Y el costo social quién lo paga? Porque cada carro que no pasa por el puente Chirajara está pagando un excedente en gasolina y en tiempo. Eso es lo que se llama el costo social de una obra, como tiene el túnel de la línea, que es un costo social gigantesco, enorme. ¿Ese quién lo paga? Usted, querido contribuyente, no se preocupe. La Universidad Industrial de Santander ya confirmó que continúa en paro indefinido. Los estudiantes quieren seguir en huelga, les quedó gustando. En la Universidad Industrial de Santander está demostrado que hay recursos suficientes que se aplican en lo que no se deben aplicar, pero los muchachos quieren seguir en huelga. ¿Esto cómo va a ser? Ya al presidente Duque le midieron el aceite los estudiantes. ¿Qué es lo que se sigue? El gobierno, por parte del famoso doctor Archila, que es uno de esos consejeros que tienen para cumplir
un acuerdo que no se puede cumplir y que las FARC no están cumpliendo. Archila acusa a Márquez ante la JEP. Eso es acusarlo ante la mamá. Entonces es como Santrich. ¿Cuándo va a condenar la JEP a Santrich? Pues nunca. ¿Cuándo va a condenar a Márquez? Jamás. ¿Cuándo va a condenar al Paisa? ¿Y cuándo va a condenar a todos los bandidos de las FARC que siguen haciendo lo mismo? Nunca, porque son de los mismos. Son de los mismos. La JEP y las FARC son los mismos. Los unos con fusiles y los otros con toga y birrete. Esa es la historia. Se va Hassan Nazar de RCN. Lo despedimos con afecto, gran periodista. Nadie tiene idea, al menos por el momento, para dónde va. Los pelusos, queridos amigos, se van hacia el Naya, se desplazan hacia el Naya en el Cauca. ¿Motivo? ¿Quiere adivinar? A ver, cierre los ojos y piense. ¿Por qué un grupo armado de bandidos se va a una determinada región? Pues para asegurar el negocio del narcotráfico, por Dios. Aquí no tenemos un problema social, ni ideológico, ni de ninguna naturaleza. Aquí el nombre del juego es cocaína, no se les olvide. Ahora en términos internacionales la bronca de Trump es con Turquía. La está amenazando porque Turquía la pasaría muy mal si bombardea a los sirios kurdos. Turquía tiene, es así, una bronca muy dura con los kurdos y Trump amenaza a Turquía y Turquía le contesta en tono harto desafiante. El Departamento de Estado dice que es inaceptable que Hezbollah construya túneles que van hacia Israel, túneles cargados de explosivos y llenos de armas de todo tipo. Eso con apoyo de Irán, Irán con apoyo de Rusia. Y fuera de decir que es inaceptable, ¿qué? Son inaceptables tantas cosas en este mundo, ¿no? Canadá protesta porque a un ciudadano canadiense lo encontraron con anfetaminas y lo condenaron a muerte. Canadá dice que la pena de muerte está reservada en el derecho internacional público para los delitos más graves. Es que para la China este delito, el del narcotráfico, es de los más graves que se pueden cometer. Es una distinta valoración de política social y de política penal, de política criminal. Me parece que Canadá se va a quedar con la protesta. Violentas protestas en Zimbabue por alza en los combustibles. Los combustibles son inflamables. Ojo, señor Andrés Manuel López Obrador, con lo que está haciendo en México. Por combatir el robo de combustibles, está condenando a la ciudadanía a unas esperas atroces y a una parálisis más que costosa. El guardacostas español rescata 493 migrantes. ¿No les ha llamado a ustedes la atención que no volvieron a Italia? Porque las instrucciones del gobierno italiano son claras. Aquí no llegan migrantes, aquí no llegan. El que quiera pedir ciudadanía o cédula de trabajador en Italia, que la pida, que la tramita y se estudiará, pero no nos van a llegar migrantes en balsas. Entonces los están mandando para España, que España dice que sí los admite. El gobierno iraní está adelantando un proceso para enriquecer uranio, lo dice Energía Atómica, la Oficina de Energía Atómica, dándole la razón a Trump de que Irán no iba a respetar los convenios, que no los estaba respetando y que por eso los Estados Unidos se retiraban del convenio. Ahora Irán seguramente utiliza como argumento el que los Estados Unidos se retiró del acuerdo, pero está enriqueciendo uranio para un proyecto atómico especial. ¿Con la ayuda de quién? De Rusia, por supuesto, porque Rusia hace lo que le da la gana. Ahí sí, el nuevo mejor amigo de Trump. El producto Novichok, con el que envenenaron al doble espía ruso en la Gran Bretaña, ha sido incluido en la lista de las armas químicas
absolutamente prohibidos. Y hoy en la historia, en un día como hoy, empieza el sitio de Jerusalén en el año 588 a.C., en la época de Sedequías. Nabucodonosor empieza un sitio que durará 2 años para después un cautiverio que tardó mucho tiempo, tanto que liberada Babilonia por Ciro, muchos israelitas no quisieron regresar a su tierra, así de acomodados estaban a la vida en Babilonia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la Hora de la Verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Rocío Dúrcal, fallecida en el año 2006, interpretando de Marco Antonio Solís Como tu mujer. Con esa canción y con esa voz maravillosa de esta hispano-mexicana, saludemos la mañana. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 15 de enero del año 19. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Son las 6:21 de la mañana. Ante la indiferencia total del presidente Duque y su gobierno, miles de ciudadanos que ya superan la cifra, expresan su extrañeza por la falta de interés en ejercer una erguida defensa del exministro Andrés Felipe Arias. La misiva a la letra dice: con gran asombro, los colombianos recibimos la noticia de la negación de la libertad bajo fianza del perseguido político Andrés Felipe Arias Leiva. Y más aún, porque la razón de esta negación fue la ausencia de funcionarios del gobierno que usted preside en la audiencia. Esta audiencia fue concedida gracias a la carta enviada por su embajador Francisco Santos Calderón y avalada por usted, donde se le solicitaba al juez, por razones humanitarias, otorgarle la libertad bajo fianza al perseguido político Andrés Felipe Arias, aduciendo además que éste no presenta riesgo de fuga. Sorprende ver que en la audiencia donde se iba a valorar la misiva y donde era necesaria la presencia de un funcionario de su gobierno, no hubiera asistido nadie para darle validez a la petición. Esta actuación nos genera a los colombianos grandes inquietudes. Como para refrescarle la memoria, le recordamos, señor presidente, que cuando usted era congresista, el 28 de septiembre de 2017, usted dijo por Twitter: el mundo al revés, criminales de lesa humanidad de las FARC en el Congreso y Andrés Felipe Arias condenado a 17 años sin haberse robado un peso. En su campaña presidencial,
en una entrevista concedida al canal Capital el 4 de abril de 2018. Usted dijo: Andrés Felipe Arias es una persona que ha sido excesivamente perseguida. Lo que se cometió con Andrés Felipe Arias fue una gran injusticia. Señor presidente, le exigimos que nos explique la razón por la que no hubo presencia de nadie de su gobierno en la audiencia del perseguido político Andrés Felipe Arias Leiva. El juez se quedó esperando estas declaraciones. Usted tiene todavía una opción para frenar esta injusticia que maquinó el más corrupto presidente que ha tenido Colombia, Juan Manuel Santos. Una opción que el fiscal dio en la audiencia, y es retirar la solicitud de extradición que hoy pesa contra el exministro y lo que lo tiene preso. Doctor Londoño, ¿al servicio de quién está el presidente Duque? El doctor Andrés Felipe Arias no está condenado. Está en un proceso, se le ha dictado sentencia en primera instancia, una sentencia desproporcionada, inicua, que los mismos defensores de derechos humanos de la ONU consideran desproporcionada e injusta. Pero sobre todo, no tiene sentencia de segunda instancia, luego no está condenado. Es todo lo que tiene que decir el gobierno de Colombia y no quiere decirlo. ¿Por qué? No le da la gana decirlo. Y sobre esta carta le puedo hacer una apuesta, Willy. Señor. Nadie la contesta. Aquí para que contesten las cartas hay que ser bandido. A Márquez sí le contestan. Claro. Sale el señor Archila y sale el señor Ceballos y sale el presidente y a Márquez le contestan. Márquez es interlocutor. A Andrés Felipe Arias y a quienes hablamos por Andrés Felipe Arias no nos contestan una palabra. La indiferencia total. Bueno, mientras sistema, hay ¿no? otros en el Canadá y frescos. Bueno, muy La bien, lechuga. muy bien, muy bien. Y hay otros en el Parlamento. Hay también. Se le olvidó, Además, se le olvidó. narcoterroristas, No hay que ir tan lejos aquí en el Parlamento. narcotraficantes. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Hoy empezamos con la estela de caos y destrucción que ha dejado el paso de una terrible tormenta invernal que ha azotado en las últimas horas estados desde Colorado hasta Nueva Inglaterra. Copiosas nevadas, vientos y el aire ártico han dejado al menos 13 muertos y cientos de miles de personas sin electricidad en todo el país. También generando obviamente graves problemas en las carreteras y en los aeropuertos. En las carreteras, por ejemplo, estamos hablando de al menos 800 choques y vuelos, bueno, más de 6.500 retrasados y centenares, se calcula por lo menos 650 cancelados. En Washington, D.C., la capital de la nación, la tormenta convirtió en un parque de diversiones la explanada nacional. Cayeron de 5 a 10 pulgadas alrededor de la capital del país. Pero, como bien sabemos, el gobierno no necesitaba ni del frío, ni de la nieve, ni del mal tiempo para estar paralizado, porque ya lleva 4 semanas congelado. Bueno, estamos entrando a la 4ª semana del gobierno cerrado y esto es por motivos políticos. No afloja nadie. El presidente Donald Trump sigue diciendo muro en la frontera con México sí o sí y lo necesito en mi presupuesto. Y los demócratas pues le dicen muro no y no vamos a aprobar ni a discutir ningún presupuesto que incluya la construcción de ese muro. El presidente Trump ayer en una convención de agricultores en New Orleans atacó otra vez a los inmigrantes que cruzan la frontera, asegurando que no son la gente que Estados Unidos necesita. Esas fueron sus palabras. Y defendió nuevamente su política de tolerancia cero, diciendo que aunque su gobierno lo que quiere es capturar, detener y mantener encarcelados a los inmigrantes, pues los jueces lo han obligado a capturar y volver a liberar a estas personas, diciéndoles que lo tendrán o que son llamados a juicio pues meses después. Trump dice que solamente un 2% calcula. Hay otros cálculos que dicen que la mayoría de los inmigrantes vuelven y se presentan en juicio. Él dice que solamente un 2%
los que se presentan a los juicios y a las cortes para pedir quedarse en este país. Y dice Trump que simplemente no es a la gente a la que este país quiere porque no es gente muy lista, muy inteligente. En tanto, mientras el presidente sigue defendiendo su política migratoria, estamos hablando de 800,000 empleados del gobierno federal que no están recibiendo su paga. Muchos de ellos están acudiendo a bancos de alimento o a centros de donaciones, y aunque algunos han recibido bonos de $500 para que continúen trabajando, la frustración ya está llegando a un punto crítico. En los aeropuertos del país, por ejemplo, ayer se reportaron casi 8% de ausencias. En un día normal, pues se reportan ausentes un 3% de esos trabajadores. Y entre los trabajadores afectados están también unos 13,000 controladores aéreos, que son los que manejan las torres de control. El sindicato dice que esto no quiere decir que la falta de pago esté poniendo en peligro o sea un riesgo para la seguridad de los viajeros, pero que obviamente no es bueno que estas personas estén trabajando bajo estrés. Ayer en Houston, por ejemplo, una de las terminales tuvo que cerrar por esta ausencia de los trabajadores, y la semana pasada fue una terminal en Miami la que tuvo que cerrar porque no tenían suficiente gente. En tanto, representantes de agencias comunitarias a lo largo y a lo ancho del país pues están diciendo que si este cierre del gobierno se sigue extendiendo, pues ya no van a tener cómo seguir ayudando a estas personas. Y bueno, esta crisis de los trabajadores federales ha sacado a la luz pública que aquí en Estados Unidos un 78% de las personas, estamos hablando de 3 de cada 4, más de 3 de cada 4, pues viven cheque a cheque. Quiere decir que no tienen dinero ahorrado para enfrentar emergencias. Según el Banco de la Reserva Federal, estamos hablando del 50% de la nación que no tendría con qué reunir $400 de inmediato para lidiar con una emergencia, una situación preocupante, sobre todo para estos 800,000 trabajadores del gobierno, que son claramente, como ellos han dicho, peones en una batalla política de la que no tienen culpa alguna, pero pues que tampoco estamos viendo por ninguna parte luz al final del túnel. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Qué horror esta batalla y qué horror estos peones, la gente más humilde que está trabajando al servicio de los demás y trabaja y no recibe paga porque republicanos y demócratas están peleando por el muro. Qué horror lo que pasa en los Estados Unidos. Sergio Gel. Doctor Londoño, y para hablar de horrores también podemos hablar de Colombia, porque hablamos hoy del desempleo, el desempleo que está afectando muchísimo a los jóvenes. Eso según el último boletín técnico del DANE, que da cuenta de que los jóvenes entre 14 y 28 años, pues la tasa de desempleo es del 16,1%, esto para el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre del año pasado. 16,1% de desempleo juvenil, que contrasta con el 9,1% de desempleo general. Es 7 puntos más alto el desempleo juvenil que el desempleo en general. Un fenómeno, además, que dice el DANE, está afectando mucho más a las mujeres que a los hombres. Las mujeres es el 21%, mientras que para los hombres es del 12%. Y a esta situación se suma el tema de la informalidad, otro dato que trae el reporte del DANE y que da cuenta de 5,8 millones de colombianos ocupados en la informalidad. Esto corresponde al 48,1% de los ocupados, y pues la cifra es muy, pero muy complicada. Pues por ciudades podemos revisar el dato, si le parece, pero lo cierto, doctor Londoño, es que los jóvenes están sufriendo mucho el desempleo, y la informalidad, por otra parte, está pues haciendo de las suyas. En donde más aumentó el empleo informal en ese trimestre móvil entre septiembre y noviembre fue en Santa Marta, le siguió Villavicencio y detrás quedó Valledupar. En contraste, donde más se ha reducido el empleo informal ha sido en Medellín, en Bucaramanga
y en Neiva. La situación es muy complicada tanto en materia de desempleo informal como en materia de desempleo juvenil. Una cifra que nos pone a pensar y que nos debe poner a reflexionar esta del desempleo juvenil, porque la población entre los 14 y los 28 años está padeciéndolo. No encuentran oportunidades en nuestro país, mientras que en contraste países como Japón o como Alemania están pidiendo a gritos que lleguen empleados porque no tienen a quién contratar, esto por cuenta del invierno demográfico. Pero en Colombia no hay oportunidades y esto se ve reflejado en estas cifras que presenta el DANE en el último boletín técnico sobre el mercado laboral, esto para el periodo comprendido entre septiembre y noviembre del año pasado, y que da cuenta de esto, una cifra muy alta de desempleo juvenil y una cifra también muy, pero muy alta de empleo informal. Esto sí es un problema. Este sí es el problema nacional que nos debiera tener a todos en una mesa de conversación, de reflexión y de ataque a un problema esencial en la vida del país. Tanto el desempleo juvenil, que es horroroso, del que hablaremos en nuestra nota editorial, y de la informalidad, que no es otra cosa que el rebusque, Sergio, es que se le da un nombre muy bonito, ¿no? La informalidad es el rebusque, es la persona que hoy a la hora del desayuno no sabe si tendrá un mendrugo de pan para traer a su casa por la noche. Sí, el que está vendiendo mangos en la esquina, el que está haciendo malabares en el semáforo. Exactamente, o cantando en una esquina y tendiendo la mano a ver quién le pone una moneda. O acuérdese usted, doctor Londoño, de que hemos hablado tanto de este personaje, el trabajador sin remuneración. Un invento del DANE que todavía nadie nos lo ha explicado. ¿Cómo puede ser empleado alguien que trabaje pero sin remuneración? Vanessa Araújo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Hoy Theresa May, la primera ministra británica, enfrentará una histórica y estruendosa derrota en el Parlamento británico. Después de las 7 de la noche, los parlamentarios votarán si aprueban o no el acuerdo de salida que logró May con la Unión Europea. Pero la líder de los conservadores no solo enfrentaría el rechazo a su acuerdo, sino que podría perder su liderazgo en el Partido Conservador y su puesto como primera ministra. May necesita 320 votos de los 650 diputados que integran la Cámara de los Comunes, pero ni siquiera cuenta con el apoyo de su partido. En la bancada oficialista hay al menos un centenar de parlamentarios que se oponen a su propuesta. Mientras tanto, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, ratificó esta semana que su bancada votará en contra del acuerdo, defenderá un aplazamiento del Brexit y convocará elecciones anticipadas. Al mal momento que vive May se suma la mala noticia que recibió ayer el diputado Gareth Johnson, quien era uno de los principales responsables de la disciplina de voto partidista, renunció a su cargo alegando imposibilidad por reconciliar sus obligaciones en ese puesto con sus convicciones personales. Desde diciembre hasta hoy, May ha visto dimitir a más de una decena de colaboradores, entre ministros de alto gobierno y asesores que rechazan los alcances del acuerdo del Brexit. Hasta los más cercanos a la mandataria parecen reconocer que no logró un buen acuerdo. Recordemos que la votación que se realizará hoy había sido inicialmente programada para diciembre pasado, pero May la pospuso para tratar de ganar tiempo y conseguir los votos necesarios. Sin embargo, no sucedió así y su derrota parece segura. Ahora bien, ¿qué podría pasar después de que el Parlamento rechace el acuerdo de May? Pues son muchas las opciones. Ella tiene 3 días para presentar un nuevo acuerdo, pero nadie cree que pueda conseguir algo con esa nueva propuesta, entre otras cosas, porque la Unión Europea ha dicho una y otra vez que no está dispuesta a cambiar en lo fundamental el acuerdo logrado con May. Entonces, una de las opciones es que haya un Brexit sin acuerdo. Esa es la opción por la que apostarían los defensores y creadores del Brexit, que se quejan de la burocracia de Bruselas, de las imposiciones en todos los términos, incluyendo cuestiones migratorias y económicas. Luego también May podría convocar elecciones generales, lo cual sería un riesgo para el Partido Conservador, y de hecho en varias ocasiones la primera ministra ha amenazado a su partido diciendo que si no le aprueban el acuerdo pedirá elecciones. De otro lado, también la oposición, liderada por el Partido Laborista, puede llamar a elecciones generales, o también puede ocurrir que los laboristas insistan en pedir un nuevo referendo de consulta que pregunte a los británicos ahora de nuevo si quieren salir de la Unión Europea. Y finalmente también puede suceder que se logre los votos suficientes para aplazar la salida de la Unión Europea y luego ver qué camino tomar, si alguno de los anteriores que hemos dicho acá. Mejor dicho, doctor Fernando, lo único seguro sobre lo que pasará hoy es que Theresa May enfrentará una histórica derrota y que muchos de su propio partido la quieren fuera. ¿Y qué harán los británicos después? Porque ellos no quieren la Unión Europea,
en lo que les representa cargas, limitaciones, pues lo que representa todo pacto internacional donde uno está sometido a haber limitado los niveles de su soberanía. Pero si quieren sus ventajas. Entonces eso va a estar complicado. Tumbar a Theresa May va a ser fácil. ¿Qué sigue después? Esa es la pregunta del millón, de Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Desde el mes de junio de 2017, para vergüenza del país, se conoció del famoso cartel de la toga que operaba, según la Fiscalía, en una investigación en la Corte Suprema de Justicia, donde expresidentes y magistrados de ese tribunal negociaban sentencias favorables a sus procesados a cambio de enormes sumas de dinero. Caso que se destapó, valga decirlo, gracias a los Estados Unidos, que hizo la investigación completa y comprobó que se hacían estos negocios. A propósito del tema, recordemos que desde hace una semana se conoció que Luis Gustavo Moreno, quien fuera fiscal anticorrupción, fue condenado a 4 años de prisión en ese país por los delitos de conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario. Pero la noticia del día es que desde hace 48 días viajó al Canadá el señor Leonidas Bustos, quien fuera el padrino de Luis Gustavo Moreno y quien duró casi un año haciéndole el quita el proceso en su contra en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde recusó a los magistrados, se enfermó varias veces para dilatar ese proceso. En el proceso del cartel de la toga, recordemos, se capturó al ex magistrado Francisco Ricaurte, quien sigue preso. En diciembre se despojó de su dignidad como magistrado al señor Gustavo Malo y faltaba por saberse del futuro de Leonidas Bustos, que parecía intocable. El caso es que ahora está en el Canadá y medios de comunicación que han consultado al gobierno nacional sobre si está buscando o no asilo no han logrado obtener respuesta sobre ese asunto. Ahora Leonidas Bustos goza de unas vacaciones en el Canadá. Sale el representante también a la Cámara por el Centro Democrático de Rodríguez a tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo y dice que en los próximos días se terminará con el estudio probatorio en el caso de Leonidas Bustos para posteriormente presentar el escrito, si fuera el caso de acusación, ante la misma comisión y se espera que para la próxima legislatura, la otra parte de la legislatura, la segunda, que arranca el 16 de marzo, se defina si se le quita o no el fuero a Leonidas Bustos para ser procesado, también hay que decirlo, por la misma jurisdicción de la que él hizo parte y donde, según las investigaciones, hizo negocios. De acuerdo con algunos medios de comunicación, se dice que estaba buscando refugiarse en ese país donde vive una hija suya, en el Canadá. Para verdad es el tiempo y para vergüenza es nuestra maltrecha justicia. Ya veremos si es verdad, como lo dijo su abogado, que Bustos regresará a Colombia para enfrentar el proceso en su contra, cosa que no creemos. Ave María. Ave María. Leonidas Bustos, semejante pillo. ¿Dónde está la pinacoteca de Leonidas Bustos? Los vecinos la vieron, una pinacoteca espectacular. Nadie la buscó. No. ¿Dónde están los bienes de Leonidas Bustos? Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia enriquecido fabulosamente. Nadie ha hecho nada. ¿Qué hizo la Fiscalía General de la Nación? ¿Qué han hecho en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes? Nada. La justicia aquí es solo para Andrés Felipe Arias y los uribistas, nada más. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. El presidente de la República, Iván Duque, anunció que trabaja con varios mandatarios de América Latina en la creación de Prosur, un mecanismo de cooperación y defensa de la democracia en Sudamérica. Abro comillas. Con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, hemos venido avanzando en ese final de UNASUR y la creación de Prosur, que más que una organización burocrática al servicio de un gobierno particular, sea un mecanismo de coordinación suramericana de políticas públicas en defensa de la democracia, la independencia de poderes, la economía de mercados, la agenda social con sostenibilidad y debida aplicación. Cierro comillas, afirmó el mandatario en una emisora local. Acerca de UNASUR, Duque consideró que es muy importante que se acabe esa institución que ha sido un consueta de la dictadura de Venezuela y se ha venido avanzando en conversaciones con varios presidentes para que esto suceda y se inicie más bien la construcción de una etapa mucho más ágil, menos burocrática, más coordinada y de cooperación. También recordó que en las primeras semanas de su gobierno el país se retiró de ese organismo.
Por último, el presidente aseguró que Colombia promueve la defensa de la democracia, el fin de la dictadura de Venezuela y que también trabaja en la construcción de un mejor escenario de cooperación de países comprometidos con la defensa de la democracia en el hemisferio. Y uno se pregunta, ¿la ONU para qué? ¿La OEA para qué? ¿La Comunidad Andina de Naciones para qué? En el tema económico, ¿la CEPAL para qué? ¿La Alianza para el Pacífico para qué? Otro organismo internacional, bien sabroso, más burocracia, y sigamos por ese camino por donde vamos muy bien. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo se reunió ayer el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol y a más tardar este viernes se definirá el nuevo entrenador de la Selección Colombia. El portugués Carlos Queiroz, actual seleccionador de Irán, será el hombre que se hará cargo de nuestra selección, luego de varios contactos que se hicieron con él hace mes y medio en Lisboa y de la decisión de la Federación de escoger uno que fuera extranjero después de descartar a los colombianos Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda. Se definió que Ramón Jesurum y otros 2 integrantes del comité viajarán a Emiratos Árabes para cerrar el vínculo con el portugués, quien el 1 de febrero acaba su contrato con la selección iraní. Colombia jugaría un amistoso contra Japón en Tokio en la fecha FIFA de marzo y se está definiendo otro partido contra México. Sobre Arturo Reyes, técnico actual de la Sub-20 y encargado de la selección de mayores después de la salida de Pekerman, se dijo que trabajaría junto a Queiroz como asistente. Visto bueno de la Federación Colombiana de Fútbol para el portugués Carlos Queiroz, nuestra selección muy cerca de confirmar su nuevo entrenador. Ya era hora, doctor Londoño, ¿no le parece? Era hora. Bueno, vamos a ver cómo le va al portugués con la Selección Colombia. Y en un minuto, señores, estaremos con el diácono permanente de la Iglesia Católica, Jorge Sonante, quien nos hablará del escándalo que estalló alrededor de las cuentas en el Banco Vaticano de varios de los déspotas de América Latina, incluyendo a Juan Manuel Santos, con centenares de millones de dólares a su favor en una cuenta de esas. Jorge Sonantes estará con nosotros en un minuto. En Colombia son las 6 de la mañana, 45 minutos.